viaje. Hemos llegado a Jijoka de Jericoacoara, que es donde vamos a hacer nuestra primer parada, donde vamos a buscar un estacionamiento para dejar el camper por los próximos días, que nos vamos rumbo a Jericoacoara. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Estamos en la búsqueda de estacionamiento, hay un montón de opciones, ahí hay uno de 15 reales, acabamos de pasar por uno de la cooperativa de Jeri, de 15 reales también la diaria. Ahora vamos a ir a consultar otro el precio, pero más o menos rondan por ahí. En el de recién lo que nos dijeron es que te cobran 15 reales la diaria, es decir, digamos, vos dejas el vehículo, son las 10:30 en este momento, la diaria es hasta mañana a las 10:30. Así que, bueno, nada, estamos buscando la mejor opción y después el tema del transporte que ya se los contamos. Y con el tema del traslado existen opciones de vehículos privados que te cobran 180, nos dicen, pero que nos pueden dejar en 150 reales para los dos, vas en un vehículo cerrado, privado. Y si no, tenés esos vehículos como el que está ahí adelante, que son como jardineras, que son para compartir, lo que sí tenés que esperar a que lleguen más personas, y esos cuestan 30 reales por persona. Nueva forma de transporte para Hakuna Matata que se llama jardinera. Seguimos conociendo nuevas maneras de viajar. Esto estamos sobre una camioneta que es 4x4 y en la caja tienen estas butacas. Nos reímos de que acá, por todas las cosas que vemos en Brasil respecto a normas de seguridad, cero, digamos. Acá no tenés ningún tipo de protección. Los buis, nos hemos cruzado buis en la ruta. Pero bueno, nada, es todo muy buena onda. Conseguimos acá, dejamos el camper en un estacionamiento donde cobran 10 reales la diaria. Y ahora estamos en una jardinera donde estamos yendo a buscar 3 personas más y vamos a pagar 30 reales el transporte. Con respecto al viaje tenemos una primera parte de asfalto, después entramos ya en una área del Parque Nacional Jericoacoara, que ya es todo arena, y después una parte de dunas. Nos dijeron que había una posibilidad de que pudiéramos ir con el camper, porque hay como una huella, el problema es que hay muchas huellas, entonces nos dijeron si van siguiendo a alguien. La verdad es que no nos quisimos arriesgar, y si no tenés 4x4, lo mejor es dejar acá, no es tan caro el estacionamiento y te vas tranquilo. Acá al ingreso hay dos cosas. Una, está el estacionamiento, que originalmente queríamos que íbamos a venir hasta acá. La verdad es que hay un montón de autos. Sí, un montón. Así que eso indica que con cuidado se puede venir, incluso autos, digamos, no 4x4. Sí. De querer venir se puede, lo que sí, dejás el vehículo acá, te cobran 40 reales por día. No podés ingresar con tu vehículo a Jeri. Y tienen acá, con el costo del estacionamiento de 40 reales, tienen un transporte que te lleva hasta el centro de Jeri. Y por otro lado, hay que pagar una tasa que es de un costo de 30 reales por persona hasta 7 días de estadía acá. Así que bueno, igual que es una tasa de cuidado sustentable, igual que pagamos en Morros de San Pablo. Ya estamos en Jericoacoara, salimos a las 11 menos 10, entre que buscó algunas personas más para completar la camioneta y el paseo, tardamos 1 hora y media. Y como les contábamos, la camioneta la dejamos en Jijoka de Jericoacoara, entonces acá teníamos que encontrar un lugar para hospedarnos. Vamos a pasar nuestros próximos días en Posada Mahi,
así que ahora se los vamos a estar mostrando. Adelante, miren, este va a ser nuestro cuarto, tenemos aire acondicionado. Una de las cosas que hoy en día estamos valorando más que cualquier otra cosa, el aire acondicionado. Y el baño, prepárense, porque es más grande que el camper. Y por último, miren esto. Tenemos un balconcito, sillones, hamaca paraguaya para colgar y la vista de las dunas allá atrás. Estamos muy cerquita de las dunas famosas acá donde se va a ver el atardecer, así que seguramente se lo vamos a estar mostrando. ¿Qué te parece Jericoacoara? Voy a aclarar que caminamos unos 10 minutos desde la posada y ya estamos en la playa principal. Hoy no acompaña el día, porque ahora se acaba de nublar, y el agua, esta parte donde estamos, tiene un montón de algas, pero caminás 20 metros y desaparecen las algas y te metes hasta el cuello y te ves los pies. El agua súper transparente. Como siempre decimos, el tema de la opinión de las playas es tan particular, depende tanto del día que te toque, cómo está el clima, si hay algas o no. Allá atrás, donde se ven todas esas personas, hay una duna que se llama la duna de la puesta del sol. Está muy cerquita de la posada, nos queda unos 5 minutos y es como una parada obligada para ver la puesta del sol. Pero miren dónde está el sol, tapado por todas esas nubes, así que hoy creo que no vamos a tener puesta de sol. Terminó nuestro día de playa, salimos a dar una vuelta por el centrito, son todas calles de arena, y aquí nos encontramos con un mapa de la villa de Jericoacoara. Les vamos a mostrar. Acá está nuestra posada en la Rúa dos Coqueiros, acá tenemos la duna de la puesta del sol, y acá está la playa principal, que es donde estuvimos hoy. Nosotros estamos en estos momentos como por acá. Acá hay otra playa que, bueno, tiene el dibujito y nosotros llegamos hasta por acá y vimos que había mucha gente haciendo kitesurf. Y después otro punto para conocer sí o sí es la Pedra Jurada, que es una piedra que tiene un hueco en el medio y un farol, que seguramente lo vamos a estar conociendo en los próximos días. Un nuevo día más acá en Jericoacoara. Después de haber disfrutado del rico desayuno en la posada, vamos a hacer una de las actividades que es un imperdible acá en Jeri, que es salir a hacer un paseo, ya sea de buggy o de cuatriciclo. Nosotros vamos a hacer un paseo en cuatriciclo con Jeri Quadritour, así que ahora se los vamos a estar mostrando. Acá vamos a ir con Mario, que va a ser nuestro guía de hoy. Tudo legal. Estamos prontos. Vamos fazer um passeio top. Nos vamos a disfrutar de esta aventura. Nosotros vamos a ir en el cuatri y Mario va a ir adelante guiándonos en la moto. Después de cruzar el río Guriú en balsa, llegamos a Mangue Seco. Mangue Seco, como dice su nombre, es un manglar que a raíz de la marea quedó seco y se pueden encontrar todos estos árboles y sus raíces expuestas. Sin embargo, pese a esta acción de la naturaleza, los pobladores locales decidieron aprovechar este espacio para transformarlo en un lugar turístico. Te vas a encontrar con un montón de hamacas y lugares para poder sacarte foto. Y por supuesto, ya que estábamos ahí, yo también aproveché. La aventura continuaba haciendo off-road en las dunas. La verdad es que fue algo que disfrutamos un montón y nos llenó de mucha adrenalina y que además nos preparaba para la siguiente parada que íbamos a tener.
Y después de disfrutar de un montón de subidas y bajadas en las dunas, llegamos a la lagoa de Tatayuba. Acá tenés la posibilidad de hacer dos actividades muy divertidas. Por un lado tenés la tirolesa, que tiene un costo de 20 reales por persona y te puedes tirar 2 veces. Y por otro se encuentra este tobogán de agua que tiene un costo de 20 reales por persona y te puedes tirar hasta 3 veces. Nosotros elegimos hacer las dos actividades y la verdad es que lo disfrutamos un montón. Nos llenó de energía, alegría, diversión y adrenalina y nos volvimos a sentir como niños otra vez. ¿Y vos? ¿Cuál de las dos actividades hubieras hecho? Debo decir que el día de hoy fue la primera vez que lo escuché a Santi decir que tiene miedo. Es que tiene mucha adrenalina el día de hoy. Cuando nos tiramos con un cuatriciclo en las dunas hacia abajo, se te frunce porque decís, Se clava de punta y te das vueltas. Y con la tirolesa, es que saltar te da un toquecito ahí, está alto. Mucha adrenalina tiene el paseo, la verdad. tiene mucha aventura, así que para los que les gusta la aventura es muy buen destino para venir a divertirse. Y llegamos finalmente a la última parada de la excursión, Lago Grande. En este lugar, además de tener la posibilidad de almorzar en el restaurante o consumir alguna bebida, tenés la posibilidad de disfrutar en las hamacas o hacer algunas actividades acuáticas como kayak o stand-up. Te toca subir, ¿eh? Terminamos la actividad de cuatriciclos, hicimos el circuito oeste, la verdad está muy divertido, tiene mucha adrenalina. Es el ideal para quien busque aventura. Si no, pueden optar por el paseo este, que nosotros no hicimos, pero es como más tranquilo. Cualquiera de los dos paseos tienen un costo de unos 500 reales por paseo, ya sea en cuatriciclo o en buggy. El paseo nos encantó, la verdad que está buenísimo, los cuatriciclos estaban impecables, nuevitos, limpitos, con cubiertas nuevas, espectacular. Lo que sí, el paseo, los 500 reales es únicamente el costo del paseo con el guía y el cuatriciclo y el combustible. Es un circuito bastante turístico y en cada una de las paradas tenés cosas para hacer que hay que pagar absolutamente todo aparte. La balsa, después de la balsa había una opcional de hacer una navegación para ver caballitos de mar. Después, bueno, la parada de mangue seco si querés consumir algo, la tirolesa y el tobogán que nosotros nos tiramos. Y antes había unas dunas para tirarte de sandboard y el último el bar. El restaurante. Así que bueno, nada, para que tengan, se los contamos para que lo tengan en cuenta en el presupuesto cuando vayan a hacer la actividad. Y ahora para terminar el día, no vamos a terminar el día acá. No, para nada. Pero vamos a relajar un poquito en la pileta del hotel que seguimos en Posada Mágica. El día de ayer no había acompañado, así que hoy era la última oportunidad que teníamos para disfrutar de un imperdible en Jeri, ver el atardecer en la duna de Port du Sol. Así que preparamos nuestras cosas y nos fuimos a disfrutar de ese mágico momento al que acuden la gran mayoría de las personas que están en ese momento en Jeri. A pesar de que el cielo pueda no estar despejado, vale la pena disfrutar de ese acontecimiento al que llegan un montón de personas para disfrutar un ratito las últimas horas de sol. Para culminar nuestra estadía en Jeri, teníamos que visitar otro imperdible, la Pedra Furada. Para llegar a ella se puede hacer de dos maneras. Una opción es ir por la playa, pero lo que sí hay que tener en cuenta que la marea tiene que estar baja. Otra alternativa es hacer un trekking por dentro, pero muy tranquilo, puedes ir de ojotas sin problemas. De acá arriba la vista es espectacular, se ve el pueblo de Jeri, el mar atrás y todo rodeado de dunas. La verdad que donde está ubicado el lugar es impresionante. Mirá lo que es esta vista.
Después de un rato de caminata, llegamos al farol de Jeri. Desde allí, no solo que podés tener una hermosa vista de las dunas y el mar, sino que también se puede ver a lo lejos Preá, otro de los lugares que son el punto de partida para llegar a la villa de Jericoacoara. Una vez que bajamos a la playa, nos encontramos con la Pedra do Frade, que sería Pedra del Fraile. Y después, unos metros más adelante, se encontraba la famosa Pedra Furada. La particularidad que tiene este lugar, que además de ser tan visitado, que inclusive la gente hace fila para poder sacarse una foto, es que en el mes de julio el sol se pone justo en el hueco de la piedra, lo cual lo vuelve un gran espectáculo. Pero eso sí, se llena de gente. Una de las cosas que más nos sorprendió fue la gran cantidad de gente que había formando una fila para poder sacarse una foto con la piedra. Tanta gente había que hasta inclusive empezaron a pelearse por el tiempo que las personas tardaban en sacarse una foto. ¿Y vos qué hubieras hecho? ¿Hubieras formado la fila para sacarte esa foto perfecta sin gente o la sacabas desde otro ángulo? Terminamos la caminata, estamos molidos, no fue tanto, fueron unos 7,5 kilómetros al final, pero caminar por la arena fue tremendo, hacía muchísimo calor, había mucho sol y el vientito, así que terminamos cansadísimos. Ni bien llegamos, nos metimos a la pileta de la posada y muy rapidito nos pegamos una ducha, preparamos todas las valijas, una mochila, para ya partir e despedirnos de Jeri. Nuestra recomendación, nosotros estuvimos 3 días, 2 noches, tal vez hubiese estado bueno agregar un día, al menos un día más. El centro nos encantó, de las playas no fue la mejor de las que hemos visto, pero tiene muchas actividades de adrenalina en los paseos que hicimos, así que es una muy buena opción. Sí, la playa en sí no es la mejor que vimos de Brasil, por lo menos en esta época que venimos nosotros, el día que nos tocó el agua no estaba tan linda, pero el combo de las playas con las dunas, las actividades que hay para hacer, las caminatas y el centro, la ciudad toda sobre las dunas de arena, es un destino que vale la pena visitar. Les recomendamos Posada Magí, que fue donde nosotros nos quedamos y que además tenemos una novedad para ustedes. Hasta abril del 2022 tienen un 10% de descuento contratando su estadía usando el código ELMUNDO. Así que les vamos a dejar en la descripción de este video el link de la página web y los contactos para que se pongan en contacto con ellos quienes estén interesados en reservar. Ahora estamos esperando que nos venga a buscar el transfer, la misma camioneta con asientitos en la chata para volver, así que nos vamos para Shijoka del Mar. Hogar, dulce hogar. Ya estamos de vuelta en el camper, por suerte todo de 10. Estacionamiento mundial fue donde dejamos el camper estos días. Sí, 10 reales, así que se los recomendamos. Y encima nos vamos a quedar acá un día más porque hay muy buen wifi, así que vamos a aprovechar a quedarnos acá y a trabajar. Este video llega a su fin, pero los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita porque probablemente, si todo sigue como lo planeamos, no sé qué va a decir. En el video que viene arranca una segunda etapa por Brasil, que este video de Jeri fue nuestra despedida de la playa. De esta primera etapa. El plan es empezar a bajar por el centro del país, que hay un montón de cosas muy interesantes para ver de Brasil, que son bastante menos conocidas que las playas, pero tenemos muchas ganas de ir por allá. Así que no se pierdan los próximos videos y síganos acompañando. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el Mundo.